apoyarlo en algunos aspectos, como por ejemplo diferenciar o reflexionar, diría yo más que todo, con lo que es la medición subjetiva y objetiva, es decir, la medición instrumental y la medición documental. El otro aspecto en el cual debemos también como analizar es que ustedes saben que hay la complementariedad entre la corriente del pensamiento para investigar, la corriente del pensamiento cualitativo y cuantitativo para hacer investigación. Entonces, a raíz de esto han venido evolucionando algunas orientaciones que llaman el multimétodo. Y obviamente cuando vamos a recolectar información, necesitamos instrumentos en esas dos direcciones, porque ya hoy en día no se está como orientando la investigación solamente por la parte cuantitativa, sino que también hay que complementarla muchas veces con lo cualitativo, y de allí emerge también muchas veces la triangulación. Entonces creo que estos son aspectos que hay que manejar en este curso. Otro de los aspectos fundamentales, y lo acabamos de ver ahorita por allí creo que con el trabajo de la profesora doctora Noelia, cuando ella le salen allí, la sorprende cuando tiene dos factores previstos y le saltan 5. Entonces, allí pudiera estar ocurriendo algo en lo cual hay una debilidad, y es en cuanto a la operacionalización de las variables. Cuando las variables no están operacionalizadas, es decir, no están descompuestas en los aspectos que la contienen, que se denominan las dimensiones, para poder buscar el indicador y luego llegar al ítem, pues allí entonces es cuando vienen apareciendo al final estos detalles con los cuales nos hemos venido encontrando en algunos momentos en este curso. El otro aspecto, bueno, pues habrá que manejar y hablar y conversar un poco sobre las diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos. Allí se trabajará, entre otros, obviamente, las encuestas, las escalas estandarizadas, las no estandarizadas, y también, pues, por la parte de observación, que es un elemento fundamental en la recolección de datos, pues habrá que trabajar un poco, buscar sus aspectos psicométricos, las cualidades de esa observación, esos rasgos, cómo van a ser, y entonces habrá que utilizar, por ejemplo, 2 observadores, y allí entramos a trabajar con capa, ¿no? Algunos de estos aspectos que estoy mencionando serán trabajados directamente con el SPSS porque los contiene, y en otros nos apoyaremos en el Excel. Otro de los aspectos es que hasta el momento se trabaja mucho la validez, que llaman la validez de las 3C, la validez de contenido, la validez de constructo y la validez de criterio. En la validez de contenido, pues se le ha venido dando esto, se buscan los expertos, esos expertos emiten un juicio y hasta ahí llega. Bueno, hay una técnica, o sea, hay un procedimiento que no es que sea nuevo, yo diría que es poco conocido, que se llama el coeficiente, o sea, determinarle. Cuando hace la validez de contenido, se le determina el coeficiente de validez de contenido. Ese coeficiente de validez de contenido va a permitir obtener un índice de la concordancia entre los jueces, bien sean 3, bien sean 5, bien sean 7, ¿no? Entonces allí vamos a obtener, además de la parte cualitativa, es decir, de la emisión del juicio cualitativo, vamos a obtener también la parte cuantitativa en el caso de la validez de contenido. Y en las otras dos, pues bueno, ya las conocemos, ya las hemos trabajado acá, y allí habrá que trabajarlas nuevamente. Con relación al cálculo de la confiabilidad, la consistencia interna, pues bueno, allí se trabajará obviamente con el alfa de Cronbach, se trabajará con la KR20 y la KR21, que no son otras cosas que de aquel conjunto de fórmulas que hicieron estos señores llamados Q de Richardson, pues hay allí la KR20 para las dicotómicas, y es decir, me refiero a los ítems con alternativa de respuesta dicotómica, y tenemos la KR21 para respuestas de otra naturaleza, donde habrá que determinar un promedio, etcétera. Allí hay una ecuación bastante sencilla y trabajaremos con eso.
Entonces, allí pues bueno, vamos a combinar los aspectos teóricos y desarrollaremos las partes prácticas en el caso de los instrumentos, de las técnicas y de los instrumentos para la recolección de la información, pues hablaremos y analizaremos un poco qué hacer para evitar de que en la construcción ya hayan sesgos a la hora de una persona responder ante un planteamiento que se le haga. Porque muchas veces cuando la gente responde o utiliza la alternativa no contesta, no responde o no sé, no muchas veces es porque el planteamiento de la pregunta no tiene un arraigo para extraer de esa persona la información que se requiere, porque no es lo que uno quiere, sino de acuerdo con la investigación, lo que se requiere que la información que nos dé ese informante. Yo diría grosso modo que esto es, en líneas generales, lo que se va a trabajar. Obviamente me decía que en unos 5 minutos únicamente para tener una idea general, pero allí está el programa con lo que contiene las 9 sesiones. Bueno, yo voy a dejar el micrófono, si hay alguna pregunta, por supuesto, con mucho gusto la respondo.